Sí, creo. ¿Lo iniciaste tú? Sí, creo que el inicio. Ah, ya, ya listo. Está. Ya, vamos a ir Esto es parte, sigue siendo parte de la segunda unidad, ¿cierto? Vamos a ver lo que es la gestión electrónica, pero dentro de la parte de gestión electrónica, lo que son los captadores y sensores, ¿ya? Captadores y sensores lo mismo. Captadores se les dice en algunas traducciones, en la parte técnica, como captadores, algunos nombran como captadores, otros como sensores. Entonces, para normalizar, nosotros lo vamos a llamar sensores, ¿ya? Para que no se... Pero ustedes en otras cosas lo pueden encontrar como, depende lo... Para que no los lleve a algún error, ¿eh? Que son diferentes, no, es lo mismo. Bien, esta es la parte que vamos a empezar, ¿eh? Esta imagen ya la hemos visto en otras partes, ¿cierto? De cuando empezamos a trabajar en la parte interior, que era la parte de actuadores, pero hidráulicos, que son los embragues y los frenos, ¿cierto? A las conexiones hidrodinámicas, convertidor, etcétera. O sea, ya sabemos lo que hay internamente y los trenes planetarios que crean las relaciones de cambio, que es netamente mecánico. Después trabajamos acá, dentro de esto, y es donde están las electroválvulas, que son los actuadores eléctricamente en un circuito, ¿ya? Ahora lo que vamos a hacer, vamos a ver la gestión que automatiza el cambio. Para eso, para que exista una gestión de automatización del cambio, debe existir un elemento de mando, que en este caso es el calculador. Este es el calculador de la transmisión. El calculador de la transmisión, para que pueda crear estas funciones, necesita informaciones. Esas informaciones van a ir en relación a otros calculadores, como por ejemplo el calculador de la inyección, como el calculador del ABS, como funciones del conductor, ¿cierto? Informaciones a través de la palanca del cambio, etcétera. Que esa información el calculador las va a tomar, las transforma en información y la envía como mandatos a la caja de cambio para que elabore la automatización del cambio. Ahora, hay sensores en otros intersistemas, en otros calculadores, así mismo como la propia transmisión automática. Entonces, eso es lo que vamos a estudiar ahora, o el día de hoy, que son los sensores que tiene el sistema de gestión. Para eso, tenemos la introducción a la gestión electrónica del cambio. ¿Ya? Vamos a hacer una introducción a la gestión electrónica del cambio en relación a su calculador y después ya nos vamos directamente a hacer los sensores. Mira, para efectuar los procesos automáticos de acoplamiento de marchas, es decir, la conversión de par motor de acuerdo con las situaciones de marcha que se presenten, además de la concepción puramente mecánica del cambio, función de embrague, freno, engranajes planetarios, hay tres cuestiones de interés. ¿Ya? Estamos hablando de conversión de par, ¿cierto? Estamos hablando de la conversión de par. ¿Dónde se crea el par? Se crea en el motor. ¿Cierto? Y ese par motor es el que va a administrar la caja de cambio. Eso es lo que va a hacer la caja. La caja de cambio va a aprovechar ese par motor, la fuerza de motor, para subir cambio, para bajar cambio, en forma automática. ¿Ya? A eso es lo que se refiere con la conversión de par motor. No lo confundan con la multiplicación de par motor, que lo hace un convertidor. Esta es la conversión, ¿ya? Conversión de par motor de acuerdo a las situaciones de marcha que se presentan, ¿cierto? Cuando estamos saliendo con el vehículo, vamos tomando más velocidad, tenemos una subida, tenemos una bajada, etcétera. El motor va a tener el comportamiento que tiene como motor. Por lo tanto, la caja de cambio es la que va a subir cambio o bajar cambio, dependiendo de la situación de motor. ¿Ya? Bien. Ahora, esto, además de la concepción puramente mecánica del cambio, acuérdense que los embragues y los frenos son los que relacionan las relaciones de cambio junto con los engranajes planetarios. Hay tres cuestiones de interés. ¿Ya? La primera, ¿cómo reconoce el mando automático el cambio, el momento en que debe acoplar una marcha? Curvas características adaptivas de acoplamiento. ¿Qué significa esto? Esto es el software del computador. Esto es la cartografía del calculador.
Estas son todas las informaciones que tiene el calculador en relación a su funcionamiento. O sea, los puntos, las cartografías indican la velocidad del vehículo, al régimen de carga, al cambio puesto, al camino, etcétera, etcétera. Todos esos datos los tienen y son referencias que tiene para crear la automatización del cambio. Ya sea un cambio arriba o un cambio abajo. Pero son las curvas adaptativas. ¿Ya? Esto es lo que demuestra la automatización del cambio. Lo tiene el software del calculador, o sea, la cartografía en el calculador. ¿Ya? Las memorias ROM, las memorias RAM, las memorias EPROM. ¿Quién proporciona a la unidad de control, el calculador, ¿cierto?, las informaciones para ello? Los sensores. ¿Ya? ¿Cómo se accionan los acoplamientos de marcha? Hidráulicamente, mediante actuadores y válvulas magnéticas. Bien, ahí tenemos nuestro componente calculador. Para que el calculador pueda funcionar, ¿cierto?, necesita informaciones, así como alimentaciones, naturalmente, alimentación eléctrica, ¿cierto?, que tiene una unidad de alimentación, de servicio inteligente que la alimenta con energía eléctrica al calculador, un BCM, PDSF. Bien, esa unidad, ¿cierto?, que dice PSF, ¿cierto?, que es la unidad en francés, es caja de servicio motor, que es la alimentación para los calculadores, alimentación eléctrica hablando, todo tiene que tenerlo como calculador, ¿cierto? Pero nos vamos a referir al calculador, ¿cierto?, como informaciones, abastecimiento de informaciones. El calculador recibe informaciones de diferentes captadores y de uniones intersistemas. Este calculador, para que pueda, ¿cierto?, hacer funcionar la automatización del cambio, necesita informaciones de la caja de cambio, informaciones de régimen de turbina, presión de aceite, temperatura del ATF. Necesita informaciones del calculador motor, régimen motor, porcentaje de aceleración, temperatura del refrigerante, velocidad del vehículo a través de un calculador. Puede venir de unidad intersistema y puede venir del calculador ABS. Generalmente viene del calculador ABS esa información. Y algunas informaciones por parte del conductor, como el pedal del freno, ¿cierto? Y algunos manejos que envía información al calculador. Posición de la palanca del cambio, etc. ¿Ya? Bien, vamos a este sinóptico, ¿ya? También hay un trabajito dirigido, después lo vamos a encontrar con este sinóptico, para que interpreten ustedes, vayan viendo, ya sea este parte por parte, como otro que a través de los calculadores. Bien, dijimos que necesitamos informaciones. Informaciones que vienen directamente desde la caja, ya, de la caja viene esta información, que es el módulo, ¿cierto?, donde va a indicar los contactos abiertos y cerrados, en la posición de la palanca del cambio, el régimen de la turbina, la presión de línea y la temperatura del ATF. ¿Ya? Son informaciones. Ahora, hay informaciones que vienen por parte del conductor, ¿cierto? Que es la posición de la palanca del cambio, adelante, atrás, neutral, que le informa a este módulo. El módulo se lo entrega al calculador como información. Además que está la autorización acá para la puesta en servicio del motor de arranque. Ya, si no está en una posición de la palanca del cambio, no vamos a tener motor de arranque. Bien, y vienen informaciones, ¿cierto?, también de otro intersistema y sensores que son el sensor de freno, por ejemplo, del pedal del freno. Que el pedal de freno es una información importantísima del calculador para determinar si la desaceleración es por freno o no es por freno. ¿Ya? Acá tenemos este calculador que está en rojito, se llama BSI o Caja de Servicio Inteligente. Esta caja de servicio inteligente es un calculador de pasarela que une informaciones de varios calculadores, ¿ya? De varios calculadores. Para las uniones multiplexadas. Pero yo se los voy a explicar bien sencillamente en relación a la caja de cambio específicamente ahora. Estas son informaciones que vienen del conductor para seleccionar programas. Informaciones que van hacia el tablero de control digital, ¿ya? Cuando hay conexiones digitales. El CMM es el control del motor, calculador de control motor, que envía informaciones hacia la caja de cambio.
el calculador ABSSB que envía informaciones de velocidad hacia la caja de cambio. El PSF1, que es la caja inteligente de alimentación eléctrica hacia el calculador. Y vamos a tener este aparato, que también a la larga es un computador que está unido entre BCI y el calculador de todos los calculadores, que es la unión, ¿cierto? Donde tenemos el conector de 16 vías, que es el conector OBD, ¿ah? En general, que tienen todos los vehículos ese conector para el diagnóstico. Bien, el calculador en señal, ¿cierto?, de informaciones recibía, lo que hace el calculador procesa informaciones y envía mandatos. ¿Hacia dónde? Hacia los actuadores. Electroválvula de modulación, presión de línea, electroválvula de modulación para aplicación de la función de lockup, EPD, que es la electroválvula de enfriamiento, y las 6 electroválvulas de secuencia, ¿ya? Para elaboración del cambio. Bien. Gestión del calculador. Este es nuestro calculador. Este es el calculador de la caja automática, ¿ya? Recibe informaciones de los sensores, procesa las informaciones, envía mandatos hacia los actuadores. Esa es la función que va a crear el calculador, ¿ya? Recibir informaciones, dijimos, de diferentes componentes como el motor, como la propia caja de cambio, ¿cierto? La velocidad del vehículo, la conducción, y envía mandatos hacia la aplicación de lockup, regulación de presión, selección del cambio, ¿ya? Información al tablero de control. El calculador de la caja de cambio se denomina 1630. ¿Ya? Ese es un código de PCA. ¿Ya? Ustedes se van a acostumbrar después a trabajar con estos códigos PCA, porque la mayoría de los vehículos que tenemos nosotros son de PCA, o sea, son Peugeot, son Citroën. ¿Ya? A este calculador específicamente le llama 1630, porque está en la familia de los 16. ¿Ya? El calculador 1630, ese que está ahí. Este físicamente. Es un calculador Siemens que tiene un conector de 56 vías, ya son 56 vías que están conectadas ahí, y la ubicación está bajo capó. ¿Ya? Cuando abrimos el capó aparece el calculador de la transmisión automática. Estas son las vías, ¿ya?, de conexiones. Aquí es donde vamos a trabajar nosotros. Naturalmente que no vamos a estar trabajando allá dentro del calculador, ¿cierto? Vamos a poner un instrumento que me traje yo de Francia, para que podamos derivar el calculador y podamos trabajar cómodamente en él. En función de las informaciones recibidas por unos sensores o uniones intersistema, el calculador de la caja de velocidades automáticas garantiza las funciones siguientes. Determina la presión de línea y pilota las electroválvulas del distribuidor. Hidráulico para realizar los cambios de marcha, ¿ya? Controla el par motor para asegurar una progresividad en los cambios de marcha. Controla el puenteo del convertidor. Determina unas leyes de paso de velocidades. Informa al conductor del estado y de los fallos del sistema. Controla los modos degradados en caso de fallo del sistema. O sea, toda esta pega es la que hace el computador. Para realizar toda esta pega, ¿cierto?, necesita informaciones. Y las informaciones las suministran los sensores y los intersistemas. Los que ejecutan son actuadores EBM, ¿cierto?, la electroválvula de modulación, la electroválvula de secuencia y la EPD, que es la electroválvula de enfriamiento. Bien, entonces vamos a analizar brevemente. Determina la presión de línea, la EBM, ¿cierto? Pilota modula a la EBM para controlar la presión de línea, ya que va de 3 a 20 bar, dependiendo el cambio puesto, dependiendo la velocidad de salida, etc. Pilota las electroválvulas del distribuidor, las EBS, para la función de embrague, freno, crear las relaciones de cambio que van hacia los trenes de salida. Controlar el par motor para asegurar una progresividad de los cambios de marcha. Par motor, acuérdense que la fuerza del motor es bien limitada y está bien limitada. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un motor, ¿cierto?, vamos a acelerar en la salida, después ya toma velocidad el vehículo que gana energía cinética, necesitamos menos fuerza en el motor, porque va ganando energía cinética, los cambios van pasando más fácilmente.
pero toca que tenemos que detenernos, hay una desaceleración, ¿cierto? Después aceleramos nuevamente el cambio, por ejemplo, vamos a la costa, vamos primera, salimos segunda, tercera, cuarta, llegamos, tenemos que pagar el peaje, hay una desaceleración. Vamos de cuarta, pasamos a tercera, vamos a segunda. Depende de la aceleración que vamos haciendo. Si lo vivimos de lejos, ¿cierto? Que tenemos que pagar peaje, vamos a soltar el acelerador y nos vamos a ir lentamente bajando la velocidad. O si los vemos que estamos muy cercanos, vamos a usar freno, ¿cierto? El freno de pie, por lo tanto, el freno de rueda, la bajada de cambio también va a ser más rápida, ¿ya? Eso significa que está adaptando. Ahora después salimos después del peaje, vamos primera, segunda, tercera, nos pilló una subida, nos pilló un taco, etcétera. En relación a ese par motor suministrado, ¿cierto? La caja va a subir cambio o va a bajar cambio, ¿ya? Automáticamente. Controla el puenteo del convertidor. Control puenteo convertidor. Recuerden que el convertidor es un elemento hidrodinámico que crea, multiplica el par, realiza un acoplamiento hidráulico, pero tiene una aplicación que esa aplicación sí que se hace en forma electrónica, por lo tanto lo hace el computador, que es la aplicación del puenteo del convertidor, ¿cierto? Por el resbalamiento que hay en el convertidor en relación al régimen motor, al régimen de la turbina. Determina unas leyes de paso de las velocidades, o sea, son los umbrales de cambio. Cuándo debe estar la primera, cuándo debe estar la segunda, cuándo debe estar la tercera, cuándo la cuarta, o cuándo baja la tercera, cuándo baja la segunda. Informa al conductor del estado de los fallos del sistema a través del tablero de mando. Esto va a depender de las prestaciones del vehículo. El vehículo que tenemos nosotros va a trabajar, es bien limitado en relación a un tablero. Va a indicar el cambio puesto, va a indicar cuando está funcionando en carretera el cambio que está instalado y va a anunciar algunos fallos cuando se van a prender luces intermitentes o se va a prender un check para indicar cuando existe algún tipo de fallo. ¿Ya? Nada más. Cuando son pantallas ya más digitales, ¿cierto? De vehículos más modernos, ya hay más posibilidades de datos, hasta poder escribir, ¿cierto? El tipo de falla o del código. Pero siempre va a informar de una u otra manera al conductor, ¿ya? Controla los modos degradados en caso de falla del sistema. Recuerden que en la tercera velocidad es una velocidad netamente hidráulica, o sea, no actúan electroválvulas, por lo tanto no hay activación, no hay gerenciación electrónica en ese cambio, por lo tanto el que lo utiliza a modo de falla, o sea, lo deja funcionando en tercera, hacia adelante, cuando queda a modo degradado, modo de falla, y la reversa, que también es un cambio netamente hidráulico. Y la gestiona, ojo que se me fue aquí, tiene un programa especial para el control de la temperatura, control especial para la temperatura, ¿ya? Que ahí lo hace con otros componentes, ¿cierto? Ahí lo vamos a ver cuando veamos el sensor de temperatura. El umbral de paso, ¿qué significa? ¿Qué es un umbral de paso? El umbral de paso, ¿cierto? Es pasar de un paso a otro, traspasar un paso. El umbral de paso es el instante determinado por el calculador durante el cual se produce un cambio de marcha. En modo automático, los umbrales de paso se cartografían en el calculador de la transmisión automática y dependen principalmente de la posición del pedal del acelerador, de la velocidad del motor, de la velocidad de la turbina a la entrada de la caja y de la velocidad del vehículo. Significa que este es el umbral, o sea, el umbral que llegó la primera para que pase a la segunda velocidad, ¿cierto? Para que empiece la tercera velocidad. Si ustedes se fijan, un cambio, nunca hay un cambio que esté solo, siempre va a estar acompañado del otro, de primera a segunda, segunda a tercera, de tercera a cuarta, ¿ya? Esto es lo que se llama el umbral de cambio, que va a depender de la carga que exista sobre el motor, ya sea aceleración, régimen, más la entrada de velocidad a la caja, que lo entrega la velocidad de la turbina, y la velocidad de desplazamiento del vehículo. En relación a eso se crean los umbrales del cambio. Va a depender, pues si van despacito, los cambios van a ir así, ¿ya? Pueden ser más largos, más cortos. Si van más rápido, más aceleración, el cambio va a ser más corto. Si vamos en desaceleración, va a cambiar ese umbral de cambio. No va a ser exactamente el mismo, ¿ya? Entonces, todo eso está cartografiado en el calculador, dentro del programa del calculador, en relación a estos parámetros de funcionamiento. Los captadores o sensores es la información de la gestión electrónica del cambio. Dijimos que el calculador necesita informaciones.
Vamos a las informaciones que necesita. Por ejemplo, vamos a ir acá, ya al motor. Bueno, vamos a verlo primero como definición, ¿eh? Definición. Definición del sensor o captador. Es un elemento de detección que convierte una magnitud física a medir. Temperatura, velocidad de rotación, presión, caudal, etc. En una magnitud eléctrica fácilmente explotable como la tensión o la intensidad. ¿Qué significa eso? El calculador envía, ¿ya? Alimenta a un sensor con tensión. El sensor, ¿cierto? Va a medir y su resultado lo va a enviar al calculador en tensión. O sea, lo alimenta con 5 volts y el sensor lo va a devolver con 2,5, 2,8, con 3, con 4 voltios. El calculador interpreta, ¿ya? Porque el calculador no sabe lo que es temperatura, no sabe qué es lo que es velocidad, no sabe lo que es presión. Solamente interpreta magnitudes eléctricas, ¿ya? Bien. Entonces es un elemento de detección que convierte una magnitud física, temperatura, velocidad son físicas, en magnitudes eléctricas, ¿ya? Fácilmente explotable por el computador, como la tensión, por ejemplo. Los captadores son caracterizados por la tecnología que utilizan para realizar conversiones en tensión. Algunas tecnologías son aquellas para aplicar como las terminencias, que son terminencias, ¿cierto? Es un sensor que es una resistencia variable, ¿ya? Es una resistencia variable, un termistor. O incluso captadores de velocidad de rotación inductivo, que generan su propia tensión, ¿ya? Su propia señal. Son alimentados, pero ellos generan su propia tensión. Otros necesitan una electrónica integrada compleja para hacer utilizable las propiedades como el efecto Hall, como el que tiene el cigüeñal, el eje leva, o la piezoresistividad, ¿cierto? Que es en los que utilizan los que miden presión, que trabajan por deformación interna a través de cristales de cuarzo, ¿cierto? Pero son sensores estos netamente electrónicos, ¿ya? Información calculador motor. Ahí tenemos nuestro calculador, se llama el 1320 en PCA, el calculador de inyección y el calculador de la transmisión, el 1630. Bien, la información calculador de motor. Esta información es transmitida por el calculador de la caja de cambio automática por el calculador de inyección. Esta información permite conocer en tiempo real el par motor, la toma de decisión del cambio de velocidad, adaptar la presión hidráulica principal interna en la caja de cambios. La información, régimen de motor, se transmite al calculador de la caja de velocidad automática a través del calculador de la inyección. Esta información permite conocer el tiempo real del par motor, la toma de decisión de la cambio de velocidad, adaptar la presión hidráulica principal. Bien, este es nuestro calculador. Este es el calculador de la inyección. El calculador de la inyección tiene cierta cantidad de sensores y actuadores para el funcionamiento del motor, pero envía ciertas informaciones necesarias hacia la transmisión automática. Comparte informaciones. Esas informaciones que va a compartir es el régimen de motor, la temperatura del refrigerante y la posición del pedal del acelerador. ¿Ya? Esas tres solamente. No le interesan las demás. Ya no le interesan las demás. ¿Por qué? Porque para la caja de cambio, ¿cierto? Le interesa que funcione bien naturalmente el calculador de la inyección como calculador, ¿cierto? Para el motor, pero necesita esa información. Entonces el calculador de motor le entrega esa información. Porcentaje de aceleración, temperatura del refrigerante del motor y el régimen de motor. Ahora, esta información, esta que envía ese sensor de efecto Hall, o pueden ser inductivos también en las cajas, o sea, en los motores, este régimen de motor, ¿cierto? Es el que se genera en el motor, pues chiquillos, en el motor, el giro del motor, ¿ya? En el motor se genera esta información. Esa información corresponde a la función del funcionamiento del sistema de inyección, por lo tanto, corresponde a este calculador, el calculador de la inyección. El calculador de la inyección comparte esa información al calculador de la transmisión, ¿ya? Para realizar y conocer el tiempo real
del par motor entre régimen motor y porcentaje de aceleración, la toma de decisión del calculador para el paso de las velocidades y adaptar la presión, ¿cierto?, en relación al movimiento del vehículo al camino. La información del sensor del régimen motor. El régimen motor, ¿cierto?, es el giro. ¿A cuántas revoluciones está girando el motor? Esa información le envía este sensor, que puede ser un sensor inductivo o puede ser un sensor de efecto Hall, ¿ya? Esta información es la que toma este sensor de una rueda fónica que está puesta en el damper, ¿ya? En el damper del motor. El damper del motor tiene una rueda fónica que tiene 60 dientes menos 2, o sea, 58 dientes. Le faltan 2 dientes. Cuando este gira una vuelta completa, pasa y están los dientes faltantes, el sensor determina que giró una revolución. Ahora, el calculador de motor, ¿cierto?, como señal del propia, lo toma también como punto muerto superior, pero a la transmisión no le interesa el punto muerto superior, le interesa el régimen. Entonces, ¿cómo mide ese régimen? Este sensor, ¿cierto?, lo toma en relación a norte-sur, 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 que van pasando, ¿verdad? Y va calculando las vueltas, las 58 dientes que tiene, el menos 2. Y ahí determina que hay una revolución, 360 grados. ¿Ya? Esa información es la que le envía el calculador de inyección al calculador de la transmisión para que sepa a cuánto está girando el motor. ¿Ya? El calculador utiliza información régimen motor para realizar las operaciones siguientes. Gestionarle los umbrales de paso de las marchas. Gestionar el deslizamiento entre el motor y la caja de velocidades. Gestionar el arrastre del relenti. ¿Ya? Informaciones, fíjense bien. Gestiona los umbrales de paso de la marcha, porque depende de la aceleración que tenga el motor, ¿cierto? Van a ser los pasos de marcha, más lento, más rápido. Gestiona el deslizamiento entre el motor y la caja de velocidad. Y esto está midiendo esto, ¿sí? Para la aplicación, en este caso, la aplicación del lock-up y el paso de marcha también. Y gestiona el relentí. ¿Por qué? Porque cuando llegamos nosotros a un semáforo, solamente pisamos el freno, no tenemos que sacar el cambio queda puesto. Entonces tiene que gestionar esta parte del relentí. Bien. Información, sensor pedal del acelerador. También creada en el motor, ¿sí? Es el porcentaje de aceleración. Así le llega como porcentaje de aceleración como parámetro de funcionamiento. También se crea el sistema de inyección en el motor. Como los sistemas de inyección, ojo con esto que tienen varios sistemas, porque los sistemas Common Rail de riel común, de diésel, por ejemplo, motores chicos o grandes que sean, la información pedal del acelerador viene del pedal del acelerador, porque el pedal del acelerador no tiene piola, es un sensor, tiene cables, ¿ya? Cables solamente, que informan al calculador la posición del pedal del acelerador. Los gasolinas tienen dos posibilidades, que tenga un TPS, que es un potenciómetro para indicar la posición de la palanca, ¿cierto? De la mariposa de aceleración, que son los que llegan a través de piola. Y están las mariposas motorizadas, que son motores los que abren y cierran la mariposa. El auto nuestro tiene mariposa motorizada. Es la información, el porcentaje de aceleración, ¿ya? Es el dato que viene. Esa es la información que llega al calculador de la transmisión. En información, posición del pedal del acelerador se transmite al calculador de inyección por un potenciómetro de carga, ¿cierto? Potenciómetro puede ser un sensor de pedal. El calculador de inyección envía entonces información al calculador de la caja de velocidad automática. Una estrategia de cambio de marcha depende de la posición del movimiento y de la velocidad al pisar y soltar el pedal. Estamos hablando del pedal del acelerador. Algunas solicitudes del conductor permiten al calculador adoptar algunas estrategias particulares. Por ejemplo, al pisar el pedal a posición a pies a fondo o kick down, el sistema anticipa una reducción de marcha. Significa que cuando nosotros vamos en carretera, vamos a adelantar un camión que tiene 60 metros de largo, tiramos pedal a fondo, se activa ese final del acelerador, ¿cierto? E informa al calculador que está en etapa kick down. El calculador de la transmisión tira un cambio para atrás. Un cambio para atrás. Eso significa que potencia el sistema. No hemos perdido aceleración porque nunca soltamos el pedal del acelerador. Al contrario, lo pisamos más, ¿sí? La velocidad no decrece, la velocidad del vehículo, y tenemos aún
una potencia de 1/3 por desarrollar, ¿ya? Para eso esa función de pieza a fondo, kick down, ya sea para adelantamiento o bien cuando vamos en una subida, ¿cierto? Encontramos que hay vehículos muy lentos y tenemos que avanzar nosotros. Podemos tirar pedal a fondo, la caja tiene un cambio hacia atrás. Si hacían cuarta, va a tirar la tercera. Una vez que uno suelta el pedal del acelerador un poco, nuevamente retoma el último cambio, ¿ya? Bien. Eso en relación a la gestión, ¿cierto? Que viene desde, por ejemplo, el sistema del motor. Gestión electrónica de la transmisión automática, los sensores, captadores, en la caja de cambio AL4. Estos están integrados en la caja de cambio, ¿ya? En la caja de cambio, propios de la caja de cambio. Información del régimen de la turbina. La información velocidad de la turbina se transmite al calculador de la caja de velocidad automática a través de un captador de régimen de turbina. Esta información permite al calculador determinar el deslizamiento del convertidor de van. Diferencia entre el régimen motor, que ya lo sabemos, que viene del motor, y la velocidad de entrada. La toma de decisión del cambio de velocidades. Ahí el calculador toma esa decisión del cambio de velocidades, ¿cierto? Ahora, este sensor es un sensor inductivo que está en el interior de la caja de cambio, ¿ya? Para crear diferentes funciones, como el paso de las marchas, para la aplicación de la función de lockup, ¿ya? El sensor de régimen de entrada de velocidad, o entre paréntesis, la turbina, es del tipo inductivo, ¿ya? Es un sensor tipo inductivo. Significa que genera su propia tensión de salida. Fíjense en detalle. Está instalado en la parte trasera de la caja de cambio. Ahí está instalado, ¿ya? Ahí. Ahí está instalado el sensor inductivo. En la parte trasera. ¿Por qué en la parte trasera? Porque nosotros sabemos que si mide el régimen de la turbina está encerrada en el convertidor de torque. Entonces difícilmente podemos medirla. Pero nosotros sabemos que la turbina, ¿cierto? Es la que tiene el eje de entrada. Ahí la turbina es donde está el estriado y toma el eje de entrada. Por lo tanto, este es el eje de entrada que llega hasta acá atrás. Atrás, el eje de entrada tiene esta campanita. Y esta campanita, donde se van a ensamblar los embragues, etcétera, pero esta campanita tiene 1, 2, 3, 4, tiene 8 puntos, que son puntos imantados. De tal manera que cuando está girando la turbina, el eje está girando porque es solidario con la turbina. Por lo tanto, hay sensor para registrar cuántas veces se aleja, se acerca, se aleja, se acerca, ¿cierto? Y va a crear una magnitud eléctrica que va a informar al calculador cuál es el régimen de la turbina, para compararlo con el régimen del motor. Bien, ¿quedó claro eso, chiquillos? Ustedes por eso, si tienen dudas, pues lo anotan y vamos específicamente a eso, ¿ya? Para estudiarlo. Información del sensor de presión. Este es el sensor, ¿cierto? Sensor de presión. No olviden, los sensores miden solamente, no realizan cambio, solamente miden, ¿ya? El sensor es el que va a enviar la información de presión de línea al calculador, ¿ya? Para que el calculador pueda modificar, pueda ajustar la presión de línea en relación al funcionamiento del cambio. El captador permite al calculador de la caja de velocidad automática del valor de la presión hidráulica principal. A partir de esa información, el calculador corrige el valor de la presión de línea a partir del valor de consigna. O sea, este entrega información, el calculador corrige la presión de línea. La corrección de la presión es efectuada por la electroválvula moduladora de presión EBM, presión de línea, un actuador. Entonces aquí quiero que quede bien claro esa relación entre sensor y actuador. Característica del sensor de presión de aceite. Es del tipo piezo-resistivo. ¿Ya? Trabaja a través de formación de una membrana interna donde tiene cristales de cuarzo que al deformar, ¿cierto? Al bajar su volumen de cristal de cuarzo, crean una corriente, una tensión y esa tensión va de información al calculador. El calculador lo alimenta con 5 voltios, ¿sí? A través de un positivo y un negativo. El sensor, a través de la control de la presión, envía la información
de señal de salida hacia el calculador. ¿Ya? Informando también en magnitud, 5 volt, el calculador siempre va a entregar información, o sea, el sensor va a entregar información en relación a una magnitud eléctrica, ¿ya? No en forma de presión, porque el calculador no tiene idea de qué es lo que es presión, ¿ya? Ahora, el sensor es un sensor analógico, tiene una señal bien lineal, es analógica, va de punto en punto, se conecta de punto en punto, eso significa que a medida que aumenta la tensión, también aumenta la presión, ¿ya? Esta es la señal que va a llegar, esta es la señal medida, que va en relación a la tensión, en relación a la presión. Esta es la señal que va hacia el calculador hasta 4.5, 4.8 máximo, que 4.8 viene a quedar aquí en los 18 bar aproximadamente, ¿ya? Pero esta es una señal analógica, ¿no? Una señal analógica. Ubicación del sensor en la carcasa de la caja automática conectado a la línea de presión de línea principal. Significa que este sensor es un sensor blindado, que va conectado en esta línea, ¿ya? A través de tiene un sello hidráulico, va conectado y apernado en la carcasa de la transmisión. Fuertemente apernado, ¿ya? Este va torqueado. Recuerden que este puede llegar, o sea, 3 bar, puede medir hasta 20 bar, y 20 bar son como que tengan ustedes un peso de 20 bar sobre una uña, ¿ya? Esa es la fuerza que se va a crear ahí, la presión. Esto se los quiero explicar bien pausadamente, que para que entiendan la relación entre sensor y actuador, ¿ya? En relación a la presión. Estamos claros que el sensor mide, ¿cierto? El sensor mide la presión que hay a través de una deformación interna, ¿cierto? Entrega esa información en relación a tensión. El calculador lo alimenta con 5 voltios y él le entrega una señal de vuelta de cuál es lo medido, pero en relación a tensión, ¿ya? En relación a tensión. El calculador después, internamente, ¿cierto? Entre sus calculadores que tiene internamente, es donde va a relacionar ese parámetro. Es por eso que después cuando ponemos nosotros el escáner, nos va a decir que hay 3 bar, 4 bar, 5 bar, y también nos va a entregar esa señal, esa magnitud eléctrica. Bien, pero este mide solamente, si los sensores miden solamente, ¿ya? Emiten una señal de medición, ¿ya? Información. El que regula la presión es la EVM, electroválvula de modulación. Y esta la regula por el calculador, pero en relación cíclica de apertura. Este es un mando, ¿ya? Es un mando eléctrico que envía el calculador, pero en relación a un periodo de trabajo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? Porque este de abajo es tiempo, este es tensión. O sea, está alimentado con 12 voltios, ahí arriba, queda con 0 voltios. Esto que mide abajo es el tiempo de funcionamiento de la válvula. La válvula trabaja por tiempo. Estamos hablando de tiempo de entre 2 y 4 milisegundos, ¿ya? Lo que dura ese periodo de señal. Por ejemplo, si tenemos un 70% conectado y un 30% desconectado, si nosotros nos vamos acá y vemos que hay un 70%, vemos que la presión de línea correspondería a 8 watts. O sea, cambio pasado, sin pisar el acelerador. Ahí, ¿qué pasa si yo piso el acelerador? Bien, pues entrega más carga de motor, ¿cierto? Aumenta la señal modulada. Significa que vamos a tener menos conexión. Acuérdense que esta es para regular el retorno. ¿Ya? Va a variar. 50-50. Si vamos a 50-50, vamos a ver que la presión ahora es de 12 bar. Ay, si yo piso el acelerador más fuerte, bueno, mayor va a tener que ser la presión, por lo tanto también mayor va a ser el porcentaje de cambio. Ojo con eso, chiquillos. Mientras más conectada esté la válvula, acuérdense, cuando revisen bien esta parte para que les quede claro, la electroválvula de modulación es la que controla el retorno hacia el estanque. De tal manera que si el retorno está libre, significa que la válvula está conectada, tiene abierto el retorno. Cuando la válvula va cerrando menos tiempo conectado, ¿cierto? Menos tiempo,
más va a ser la fuerza del resorte para empujar y cerrar ese retorno, por lo tanto la presión va a ser mayor. ¿Ya? Pero, que les quede claro, esta es una señal de información que envía el sensor, esta es una señal de mando que envía el calculador, pero para la regulación. ¿Ya? Son dos cosas diferentes. La regulación la hace un actuador. Un actuador. El que mide es el sensor. ¿Ya? Sensor temperatura aceite del ATF. Es un sensor, es una resistencia variable, es muy pequeñito, va en el interior de la caja de cambio, en el interior de la caja de mandos hidráulicos, ¿ya? La caja de válvulas. Esto, como ven ustedes, son los conectores de las válvulas de la electroválvula de secuencia, ¿ya? En el interior, esto va sellado, esto no se ve, ¿ya? Ahí es donde está el sensor. Está en el mismo arnés de los solenoides, de tal manera que si este se echa a perder, hay que cambiar todo el arnés de cable completo. Bien, no viene como repuesto, viene todo completo, hay que cambiar todo. Es una resistencia variable. Esa resistencia variable, ¿cierto? Está conectada en 33 vías grises, que es el conector que da la caja, y viene desde el calculador alimentado con 5 voltios, y cuando pasa a través de la resistencia variable, envía la información al calculador. ¿Ya? Bien. La información temperatura de aceite del cálculo de la transmisión automática tiene en cuenta el estado de la caja de velocidades gracias a la temperatura de aceite. Ya que el aceite debe funcionar a 100 grados centígrados, de tal manera que este sensor está informando, ¿cierto?, de la temperatura. Ahora, estratégicamente, ¿por qué está el sensor de temperatura puesto ahí? Porque mide la temperatura del aceite que está pasando acá, en la caja de válvula. Entonces, la temperatura tiene que ser fiel, ¿cierto?, del aceite en relación a la electroválvula, porque si la electroválvula se calientan mucho, van a perder efectividad, ¿ya? Van a perder efectividad. Eso lo vamos a ver cuando hagamos mediciones allá de parámetros de funcionamiento, nos vamos a dar cuenta que de repente vamos a medir, por ejemplo, la resistencia en frío y van a estar marcando 40 ohms, y después las medimos en caliente y van a estar marcando una resistencia menor. ¿Sí? Es porque por las temperaturas, ¿ya? Las temperaturas afectan también a la electroválvula. De tal manera que debe controlar a 100 grados. Es una señal importantísima de medición para que el calculador pueda determinar también cuánto es el enfriamiento, ¿ya? Cuánto es el caudal que manda al enfriador. Puede interferir esa información en el calculador, que el calculador puede modificar los pasos de marcha, puede modificar el umbral de cambio, puede modificar la presión, ¿ya? Puede modificar la presión y también puede ocupar al convertidor, ¿cierto?, para aumentar o disminuir la temperatura internamente. Bien, como denominación, el sensor de temperatura aceite ATF, dijimos, es un termistor, es una resistencia variable, NTC, que es de negativo. ¿Ya? Eso significa que la temperatura, al ir aumentando, va bajando la resistencia. ¿Ya? Aumenta la temperatura, baja la resistencia. Cuando estemos en taller, por ejemplo, si vamos a estar en julio, en agosto, o en junio, no sé, ojalá que haya llovido ya, que esté bien helado, vamos a medir cuando antes de echar a andar van a haber 10 grados en el taller y nosotros vamos a medir. Y va a tener una resistencia de 3.869 ohmios. ¿Ya? Cuando después ya conectemos, echemos a andar, estemos viendo otros parámetros, etcétera, etcétera, vamos a parar, ¿cierto? Vamos a desconectar nuevamente todo el sistema y vamos a medir la resistencia. Va a estar en 577 ohmios. Después, temperatura de funcionamiento, ya cuando terminemos, ¿cierto?, de trabajar las 3 horas que vamos a trabajar sobre el auto, registrando mediciones de parámetros, mediciones eléctricas, etcétera, la caja llegó a los 100 grados. Debiera haber una resistencia de 176, ¿ya?, ohmios. Ahora, esto se mide desconectado naturalmente, la resistencia, porque cuando estemos conectados, estemos funcionando, solamente le podemos medir al sensor la magnitud eléctrica de tensión, ¿ya? Para ver la señal, la tensión, ¿ya? Y con el escáner vamos a ver el parámetro, que se nos va a entregar en grados centígrados. Otro de los sensores es el sensor de velocidad de salida, ¿ya? Este sensor es bien de estudio. Es un sensor que envía la información de la velocidad de salida.
¿ya? Velocidad de entrada es la turbina. Esta es la velocidad de salida, la velocidad del vehículo, ¿ya? En los vehículos más antiguos, con estas mismas cajas, vehículos más antiguos, antes del año 2000, que fueron las primeras veces que implementaron esta caja, en el año 2000, 2006, no, estoy antes del año, el 2006 se implementó. Este sensor era un sensor inductivo que iba instalado en la salida de la caja de cambio, o sea, en un engranaje del diferencial. ¿Ya? Y ahí medía la salida, y esa salida la envía como velocidad hacia el calculador, y el calculador lo envía hacia el tablero de control, y como parámetro de funcionamiento del calculador de la transmisión. Pero ahora la mayoría de los vehículos, después de 2006 en adelante, todos tienen ABS. Entonces sale una señal que es más precisa, es la del ABS. Porque los inductivos necesitan una cierta cantidad de revoluciones para poder emitir una señal clara. En cambio, el ABS son sistemas de sensores magnetorresistivos que a muy bajas revoluciones ya están enviando la señal. Y es una señal digital, ¿ya? Esta es una señal analógica. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Cuál es la señal que llega a la caja? Bueno, vamos a basarnos en esa, el ABS, ¿ya? El ABS, porque el coche que tenemos nosotros tiene ABS. De ahí donde viene esa señal. Que esa señal es la que indica la velocidad del vehículo. Esa señal nace acá, en este calculador, ¿ya? En este calculador, el ABS, porque el ABS, este sensor magnetorresistivo, le envía la información, los cuatro, ¿cierto? Sacan el promedio, le envían la información al calculador del ABS. El ABS es dueño de la señal, envía esa información en relación a la velocidad del vehículo al calculador de la transmisión, ¿ya? Entonces podemos decir que la información velocidad salida de la caja se transmite bien sea por un captador específico de la transmisión automática en algunas cajas, generalizando, o bien por el calculador del sistema antibloqueo de ruedas, que es lo que más se utiliza ahora. Ojo con eso, ABS, SP, ¿no? Con control de estabilidad. Los vehículos ahora ya mucho, la mayoría vienen con control de estabilidad más ABS. ¿Ya? Cada vez que hay más tecnología, más señales, ¿ya? Esta información permite al calculador de la caja de cambio, ¿cierto?, de tomar decisiones del cambio de velocidades. Determina el deslizamiento de los embragues, de los frenos durante el cambio de velocidades. Un cambio más mecánico entre la velocidad del vehículo, ¿cierto?, y la velocidad que va girando realmente la caja de cambio, ¿ya? También es un sensor que también entrega informaciones hacia la transmisión automática. Ahora, hay caja automática, yo conozco caja automática de vehículos de altas prestaciones, eso sí, de 4x4, por ejemplo, y vienen con doble sensor de velocidad, viene con un sensor de velocidad en la caja y viene con un sensor de velocidad en las ruedas. Eso es por la diferencia de velocidad que se pueden crear, ¿cierto? Cuando son 4x4, porque por el resbalamiento de la rueda, etcétera, con mayor o menor tracción. Conector de 33 vías grises. Ese conector que está ahí está puesto en la caja de cambio. ¿A dónde? Ahí, tal cual, ¿ya? Eso lo vamos a estudiar, nosotros vamos a trabajar a través de él. Este conector de 33 vías, ¿cierto? Que está instalado en la caja de cambio, es el donde van a ir todas las conexiones que entran y salen del multifunciones, que viene de la palanca del cambio. Este conector es el conector B, que viene de los solenoides, ¿sí? de todos los solenoides, de todas las electroválvulas, que son actuadores, y además está el sensor de temperatura instalado ahí, ¿ya? En este grupo C, ¿cierto? En el bloque C está el sensor de presión, en el bloque D el sensor de la turbina, y en este viene el sensor de salida, cuando trae sensor la caja también, o si no se ocupa con un actuador, ¿ya? Depende del tipo de vehículo. En el nuestro viene la válvula de enfriamiento ahí, ¿ya? Porque tiene ABS. Bien, esto es ya la parte eléctrica de los sensores en la conexión, ¿cierto? Nosotros sabíamos y habíamos estado viendo que estas son las electroválvulas, ¿verdad? Que están conectadas ahí en el bloque B. Las electroválvulas de modulación, también que están en el bloque B. En el bloque A es donde están los multicontactos abiertos o cerrados, que son la posición del palanca del cambio y la autorización para el arranque del motor. La EPD, que es la electroválvula de control de caudal para el enfriamiento. Y ahora ya tenemos que agregar
más conocimiento, porque ahora ya sabemos que existen sensores. El sensor de temperatura, que está en el bloque B también, entre el B4 y B1, ahí está el sensor de temperatura, que es una resistencia variable, es un termistor. El sensor de presión, que es un sensor piezoresistivo, que mide la presión de la línea, la presión hidráulica, para el que trabaje los embragues y los frenos. Y un sensor de régimen de turbina, que es un sensor inductivo que mide el régimen, ¿cierto?, del eje de entrada de la turbina. Bien, como sinóptico, entrada y salida del calculador, el calculador procesa todas las informaciones, ¿cierto?, en relación a informaciones. Informaciones que vienen del calculador de la transmisión, como porcentaje de aceleración, régimen motor, ¿cierto?, que es par motor, lo envía al calculador de inyección al calculador de la transmisión. Así también informa el módulo, que es el módulo donde van a abrir y cerrar contacto en relación a la posición de la palanca del cambio. Y los sensores: velocidad del vehículo, régimen de turbina, posición abierto o cerrado del pedal del freno, posición de selección de programa, Sport, nieve, sensor de presión, sensor de temperatura del aceite ATF, posición final del acelerador para la función skid down. En relaciones a todas esas informaciones, el calculador procesa esas informaciones, ya sean analógicas o sean digitales, las procesa, ¿cierto?, y las envía hacia los actuadores como mandato. Electroválvula de modulación, presión de línea, electroválvula de modulación para aplicación de la función de lock-up del convertidor. Embrague 1, estas son las 6 electroválvulas de secuencia: el embrague 1, el embrague 2, el freno 1, el freno 3 y las de progresividad, que son las que controlan los embragues, ¿ya? Para el control de caudal de salida, presión de entrada al cambio. ¿Y el freno 2? ¿A dónde actúa el freno 2? ¿No hay electroválvula para el freno 2? No hay. ¿Por qué? Porque el freno 2 funciona cuando ponemos la palanca del cambio en reversa, cabrón. Ahí se abre un pasaje de aceite directamente hacia el embrague. Lo que reacciona es la presión, para meterle más presión al cambio de la reversa. ¿Ya? Además, hay otro mandato que es sobre la electroválvula EPD, que esta es una electroválvula que está fuera de la caja, va por fuera de la carcasa, que es la que controla el caudal para el enfriador. ¿Ya? Esta va a funcionar en relación al calculador, va a enviar mandatos en relación al control de la temperatura, mediante esta información que llegue a través del sensor. ¿Ya? Vamos a tener este, que es el 0004, que indica que es la pantalla o es el tablero de control, que va a enviar la información de la posición de la palanca del cambio y también puede mandar la información del cambio impuesto. ¿Ya? Además, está esta información, que es, o sea, este mandato, que es el chip lock, que es bloqueo de la palanca del cambio, que puede venir a través del calculador cuando el calculador no está recibiendo alimentación, no hay alimentación del sistema de inyección y el freno no está pisado, se produce un bloqueo de la palanca del cambio. Bien, esto es lo que tenemos que ver. Informaciones, mandato, proceso del computador. ¿Ya? Ahora, esto es como modo lectura, ahí están las informaciones, las mismas que les acabo de mostrar, a través de los sensores y los actuadores, solo que sensor informa, el sensor informa, el calculador procesa, los actuadores ejecutan, ¿ya? Y todas unidades van a tener un autodiagnóstico. Significa que se pueden almacenar informaciones de fallo y se pueden sacar parámetros de funcionamiento en relación a esto y en relación a esto a través del conector del OBD, que es un conector global. ¿Ya? Eso es por ahora. ¿Ya? Terminamos la parte de sensores. Anduvimos bastante rápido con esto. ¿Qué significa? Que hemos visto actores, que son las electroválvulas de secuencia, hemos visto lo que son los sensores ahora. Lo que nos falta ver es el principio de funcionamiento de la estrategia de la gestión del cambio.
en relación al computador. Pero como les vuelvo a insistir, el computador no nos vamos a meter dentro del computador por ningún motivo, ¿eh? No nos vamos a meter dentro del computador. Es para saber sencillamente qué sucede, qué es lo que hace, qué es lo que hace el computador, cómo, de qué manera gestiona esa posición de la automatización. ¿Ya? Como les digo, anoten las dudas para que puedan repetirlo, esto te quedó grabado, para que ustedes puedan ver efectivamente cuál es la acción de la automatización. Ahora, esto les sirve, chiquillos, como dato, como información general, porque esto es bien transversal a lo que están viendo ustedes en electrónica, y es bien transversal a lo que van a ver en electrónica el próximo semestre, en inyección electrónica, en sistemas complementarios, etcétera. Así que nosotros como que nos estamos anticipando la jugada, ¿ya? Así que es bueno, ¿ya? Yo les digo, esto lo vemos nosotros como aplicaciones, nada más, ¿ya? Nada más, como aplicaciones. No me voy a meter más en la parte más electrónica porque no... Eso lo van a ver ustedes en electrónica. Yo no sé a qué altura están ustedes, no sé qué es lo que han pasado. ¿Con quién están en electrónica? ¿Con el Hugo o con el Víctor? Yo estoy con el profe Víctor. ¿Con el Víctor? Ya. ¿Y tú, Iván, con qué estás ahí? ¿Con el Pedro Faría? ¿Con el Hugo Caro? Estamos todos con el Víctor, parece acá. Ah, ya, están todos con Víctor. Ya, ok. Ok, todos con el Víctor. De todas maneras, como les digo, chiquillos, yo estoy dispuesto, hagan, anoten para que yo les pueda explicar más fácilmente la aplicación de lo que yo les estoy enseñando en estos momentos y lo que yo estoy haciendo la clase es en relación a la transmisión automática, ¿ya? En la transmisión automática, esto, parte que le estoy explicando ahora, es la gestión del cambio en la transmisión automática. Ojo, que quede claro eso. Yo no le estoy pasando clase electrónica. Yo estoy aplicando nada más. ¿Ya? Para que quede claro eso. Bien, pues chiquillos, ¿cuándo tenemos clase nuevamente? Tenemos clase el viernes, si no me equivoco. ¿Sí? Ahí necesito que me informen. Ustedes vean, revisen para ver dónde tenemos que reforzar en esta parte de sensores, si es que hay alguna duda, acerca de los actores, si es que hay alguna duda. Acuérdense que los actores son las electroválvulas de secuencia. Yo les voy a subir informaciones, les voy a tener la carpetita, una carpetita hidráulica, donde va a estar la parte hidráulica, va a estar la parte electrohidráulica. Y una carpeta que va a decir gestión electrónica, ahí vamos a tener todo lo que es gestión electrónica. Lo que son sinópticos, lo que son el conector de 33 vías, tienen harto trabajo dirigido ahí, para que vean y se apliquen, ¿ya? Y aprovechen. Acuérdense que la semana del 16, ahí vamos a terminar nosotros, vamos a tener un pequeño receso, ¿ya? Obligatorio para todos, para toda la sede. Y después vamos a ver cuáles son las situaciones país en relación a la parte de salud, si retornamos o retornamos pronto o retornamos si vamos a retornar en, eh, en junio, en julio, agosto, no sé, pero de que tenemos que tener talleres, vamos a tener talleres. Tenemos que tener talleres. Los necesitamos, ¿ya? Tiene que ser así. De otra manera, no es factible, ¿cierto? Todo esto que acabamos de ver, todo es medible, todo lo vamos a medir, todo, todo, todo. Ya sea en parámetros de funcionamiento como en magnitudes eléctricas, ¿ya? Bien.